Mi hermana no paró de menospreciar a mi esposo, llamándolo un simple empleado sin futuro, pero nadie sabía que en secreto él lideraba la expansión internacional del negocio de su prometido, y la verdad salió a la luz de forma inesperada. Desde que era niña, la dinámica en mi familia siempre estuvo marcada por la competencia silenciosa, los reproches disfrazados de bromas y una carga de resentimientos no resueltos que pesaban en el aire como una sombra constante. Crecer en ese ambiente fue aprender a caminar con cuidado, a medir mis palabras y emociones, porque cualquier debilidad o error se usaba en mi contra. Mi hermana mayor, con su personalidad imponente y su voz siempre lista para juzgar, parecía haberse adueñado del escenario familiar, y yo quedaba relegada a un segundo plano, invisible o, en el mejor de los casos, objeto de sus críticas. Ella siempre tuvo una relación complicada conmigo, llena de celos disfrazados de sarcasmo y una necesidad constante de demostrar que era la más capaz, o la más exitosa. Recuerdo cómo desde jóvenes, ella solía menospreciar mis elecciones y las de mi esposo, insinuando que éramos poco ambiciosos, sencillos o sin futuro. Esas palabras me atravesaban, pero intentaba protegerme pensando que sus ataques tenían más que ver con sus inseguridades que conmigo. Sin embargo, cada encuentro familiar se convertía en un campo minado donde cualquier comentario podía prender fuego a viejas heridas. Mis padres, aunque no siempre explícitos, también alimentaban esa tensión. Siempre exaltaban los logros de mi hermana y minimizaban los míos, especialmente cuando se trataba de mi esposo. Era como si él, con su carácter tranquilo y humilde, no encajara en la imagen que ellos tenían para nuestra familia. La combinación de sus actitudes y la constante actitud despectiva de mi hermana hacía que me sintiera atrapada, insegura y frustrada, pero sobre todo muy cansada. Mi esposo, sin embargo, era mi refugio. Conocía su valor y su esfuerzo, y aunque muchas veces le dolía el desprecio que recibía, mantenía una calma admirable. Él no buscaba reconocimiento ni peleas, prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo. A lo largo de los años, había asumido un rol silencioso pero fundamental en la empresa de su prometido, trabajando detrás de escenas en la expansión internacional del negocio. Lo hacía sin hacer ruido, sin jactancias, porque nunca fue de los que necesitan ser el centro de atención. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi familia, era la magnitud de su trabajo y la responsabilidad que había asumido con esa empresa. Era el artífice de contratos internacionales, lideraba equipos en distintos países y había salvado al negocio de una crisis que podría haberlo destruido. Pero esa información era un secreto guardado con cuidado, porque temíamos las reacciones de mi hermana y de otros familiares que ya lo miraban con desprecio. Las reuniones familiares eran, para mí, una batalla constante. Sentarme a la mesa con ellos implicaba enfrentar comentarios hirientes, indirectas y esa constante sensación de ser evaluada y juzgada. Mi hermana no perdía oportunidad para lanzar una crítica hacia mi esposo, llamándolo un simple empleado, o un hombre sin ambiciones, mientras que los demás la miraban con asentimientos cómplices o sonrisas cómplices que me dejaban aún más sola. Esa toxicidad se extendía más allá de las palabras. Era la indiferencia disfrazada de no tener tiempo para nosotros, las miradas de desaprobación cuando hablábamos de nuestros proyectos y la negación a incluirnos en decisiones familiares importantes. Todo eso creaba un muro invisible pero impenetrable que me hacía sentir cada vez más aislada. Con el tiempo, la presión emocional me empezó a pasar factura. Sentía que debía demostrar constantemente que mi esposo valía, que yo no estaba equivocada al elegirlo y que, a pesar de sus silencios, él era un hombre capaz y digno de respeto. Esa lucha interna me desgastaba y me hacía cuestionar si valía la pena seguir intentando encajar en un entorno que parecía no querernos. Pero a pesar de todo, mantenía la esperanza de que un día las cosas cambiarían. Pensaba que si mi familia pudiera ver la verdad, que conocieran el alcance del trabajo y el compromiso de mi esposo, entonces nos respetarían. Sin embargo, el orgullo y el desprecio de mi hermana parecían insuperables, y yo me sentía atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper. Por eso, cuando llegó la noche en que todo se reveló, no podía imaginar la magnitud del cambio que eso traería. En una reunión familiar, rodeados de amigos y conocidos, mi esposo fue llamado inesperadamente al escenario. Allí, frente a todos, el prometido de mi hermana anunció que él no solo era un empleado, sino el socio y mentor clave que había liderado la expansión internacional de la empresa. Firmaron un contrato millonario que sellaba la alianza y demostraba, sin lugar a dudas, que el desprecio de mi hermana había sido injustificado y cruel.
Ver la expresión de mi hermana, de sorpresa y humillación, fue un momento intenso y liberador. Todo el veneno de años quedó expuesto y quedó claro que nuestras vidas y decisiones tenían un valor que ella había ignorado por completo. Pero también comprendí que ese momento era solo el principio de una transformación más profunda, que involucraría poner límites, sanar heridas y crecer como persona y como pareja. La noche de la fiesta todo parecía igual a cualquier otra reunión familiar, pero debajo de esa normalidad superficial se ocultaba una tormenta que no podía imaginar. Habíamos llegado con la esperanza de que al menos esa vez, mi esposo y yo fuéramos tratados con un mínimo de respeto. Sin embargo, desde el primer momento, la indiferencia de mi hermana fue como un cuchillo clavado en mi pecho. Nos ignoró por completo. No saludó, no dirigió una palabra amable, ni siquiera una mirada. Fue como si no existiéramos. Al principio intenté restarle importancia, pensando que tal vez estaba cansada o distraída. Pero pronto su desprecio se hizo más evidente. Durante toda la noche no paró de lanzar comentarios sarcásticos hacia mi esposo frente a los demás, mofándose de su supuesta falta de ambición y su puesto sin importancia en la empresa. Lo hacía con una sonrisa cruel, disfrutando visiblemente de cada palabra hiriente. Sentí cómo se me encogía el corazón cada vez que la escuchaba. Me dolía ver a la persona que amo siendo menospreciada de esa manera, sin razón alguna, solo por la envidia y el prejuicio de alguien que nunca quiso entender quién es realmente. Pero lo peor fue darme cuenta de que nadie intervenía. Mis padres, otros familiares y amigos miraban, quizás incómodos, pero sin alzar la voz. Era como si todos estuvieran de acuerdo en esa injusticia, o al menos no quisieran enfrentarse a mi hermana. En un momento, mientras ella hablaba de forma despectiva, vi la mezcla de rabia y tristeza en los ojos de mi esposo. Él trataba de mantener la compostura, pero sé que esas palabras lo hirieron profundamente. Yo sentía que debía protegerlo, defenderlo, pero una voz interior me decía que no era suficiente con solo eso. Algo mucho más grande estaba pasando. Su desprecio público era solo la punta del iceberg de un trauma más profundo, de años de menosprecio silencioso y de un amor ignorado y subestimado. De repente, la traición más amarga vino de donde menos lo esperaba, de una persona que creía que me apoyaba, alguien de mi propia sangre que, en lugar de tender la mano, decidió sacar provecho de la situación para manipular y dividir. Mi hermana, en su soberbia, no solo nos ignoró y despreció, sino que también difundió rumores falsos sobre mi esposo y nuestro matrimonio, insinuando que él era un oportunista, que solo estaba interesado en el dinero del prometido. Esas mentiras se esparcieron rápido como un veneno invisible, afectando la percepción de familiares y amigos. Sentí que me rompían el alma en 1000 pedazos. La confianza que alguna vez tuve en ella se desmoronó por completo. Me sentí traicionada, no solo por sus palabras, sino por la traición a nuestra familia, al amor que yo creía que nos unía. Era la misma persona que había compartido mi infancia, mis secretos, y ahora me clavaba un puñal en la espalda sin remordimientos. Esa noche no solo me enfrenté a su desprecio, sino al silencio cómplice de quienes deberían haber sido mi refugio. Me di cuenta de que estaba sola en medio de esa tormenta, y que la batalla que estaba librando no era solo por mi esposo, sino por mí misma. ¿Cómo podía seguir adelante cuando quienes debían amarme y protegerme elegían creer en mentiras y menospreciar a quien yo amaba? El dolor me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. Supe que no podía seguir permitiendo que esa toxicidad nos consumiera. La traición de mi hermana fue el golpe que rompió la frágil barrera que mantenía mi esperanza intacta. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, ni podía aceptar ese desprecio sin luchar. Por primera vez sentí que tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El dolor era profundo, pero también liberador. Entendí que esa traición era el detonante para un cambio necesario. Ya no podía seguir siendo víctima de una familia que prefería la apariencia a la verdad, que valoraba la fachada más que el amor genuino. En ese instante, en medio de la humillación y el desconcierto, algo dentro de mí se despertó, una fuerza que me impulsaba a romper las cadenas de la toxicidad, a buscar mi propia voz y mi propio camino, aunque eso significara enfrentar a quienes más amaba. Miré a mi esposo, que a pesar del desprecio seguía a mi lado, firme y silencioso. En sus ojos vi la misma mezcla de tristeza y determinación. No estábamos solos. Teníamos que luchar juntos porque aquello era más grande que una simple discusión familiar, era nuestra dignidad, nuestro amor y nuestra paz.
La traición me había herido, sí, pero también me había mostrado el abismo en el que estábamos atrapados. Y me dio la claridad para saber que para sanar, primero tendríamos que confrontar la verdad, sin miedo, sin máscaras, y con la fuerza que solo la sinceridad puede dar. Después de aquella noche terrible me encontré atrapada en una tormenta interna que no me permitía pensar con claridad. Cada vez que recordaba las palabras hirientes de mi hermana, el desprecio de mi familia, y el silencio ensordecedor de quienes deberían apoyarme, sentía un peso insoportable sobre el pecho. La traición había abierto una herida profunda, y la duda comenzaba a corroer mi alma. Durante días me debatí entre el deseo de luchar por mi matrimonio y la tentación de ceder, de callar y mantener la paz aunque fuera a costa de mi dignidad. Pensaba en mi esposo, que había sufrido en silencio, y me preguntaba si él también estaba dispuesto a seguir soportando ese veneno familiar. Pero más que nada, sentía un conflicto feroz dentro de mí. ¿Hasta dónde debía llegar para protegernos? ¿Valía la pena seguir intentando cuando parecía que estábamos solos contra todos? La lealtad a mi familia, esa que creía inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. Recordaba los momentos de mi infancia, las promesas no cumplidas, los silencios que ocultaban conflictos. Siempre me había esforzado por ser la hija, la hermana, la nuera perfecta, aquella que no causaba problemas. Pero ahora entendía que esa perfección exigida había sido una prisión disfrazada de amor. Me sentía culpable por pensar en distanciarme, por imaginar una vida sin ellos. ¿Acaso era egoísta? ¿Debería aguantar y seguir siendo víctima para no romper los lazos? Cada vez que me hacía esas preguntas, sentía la presión de los años de manipulación emocional. La familia es lo primero, no hagas olas, sé paciente. Pero ahora sabía que la paciencia había sido solo una excusa para el abuso. Una noche, después de otra discusión silenciosa con mi esposo, sentados en la oscuridad de nuestro salón, me di cuenta de que había llegado al límite. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras él me abrazaba sin decir palabra. En ese abrazo encontré la fuerza para admitir la verdad. No podía seguir permitiendo que la toxicidad familiar nos destruyera. Fue un momento de claridad devastadora. Supe que debía tomar una decisión radical para salvarnos. No era solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia emocional. Mi salud mental, la estabilidad de mi matrimonio, y mi propia identidad estaban en juego. No podía seguir sacrificándome para mantener una ilusión de unidad que solo nos hacía daño. Reflexioné sobre todo lo que había soportado, las burlas, las humillaciones, el silencio cómplice, la traición. Pensé en cómo esos años habían minado mi autoestima y mi confianza. Me di cuenta de que había normalizado el dolor, creyendo que era parte inevitable de la familia. Pero no. No tenía que ser así. Recordé también los momentos de amor verdadero, esos instantes pequeños y valiosos con mi esposo, cuando éramos un equipo contra el mundo. Esa fue la luz que me guió para decidir que merecía algo mejor. Merecía respeto, apoyo y verdad. Merecía paz. La decisión no fue fácil. Sentí miedo porque romper con la familia significaba enfrentar el rechazo, la soledad, la incertidumbre. Temía perder a quienes creía que eran mi hogar, aunque ese hogar estuviera lleno de sombras. Pero entendí que aferrarme a un vínculo tóxico solo perpetuaba el sufrimiento. Decidí que tenía que establecer límites claros. No podía seguir permitiendo que me pisotearan emocionalmente. Tenía que proteger mi espacio, mis emociones y a mi esposo. Era hora de dejar de justificar lo injustificable y de poner fin a la dinámica destructiva. También tuve que enfrentar mi culpa, esa voz interna que me decía que debía soportar todo por el bien de la familia. Pero comprendí que el verdadero amor no exige sacrificios que destruyen. El amor sano construye, no destruye. Esa noche en silencio, me prometí que a partir de entonces sería valiente conmigo misma. Que no callaría más, que hablaría con honestidad aunque doliera. Que pondría en primer lugar mi bienestar y el de mi esposo, aunque eso significara enfrentar conflictos difíciles. El punto de quiebre fue un despertar. Un despertar doloroso, sí, pero necesario. Fue el momento en que elegí la vida y la dignidad sobre la obligación y el miedo. Porque entendí que solo quien se respeta a sí mismo puede exigir respeto a los demás. Desde ese instante supe que el camino no sería sencillo. Que habría días de dudas, de tristeza, incluso de rabia.
Pero también supe que ese camino me conduciría a la libertad emocional que tanto anhelaba. Y que al final, esa libertad sería el regalo más grande que podría darme a mí misma y a mi esposo. Sentí que todo dentro de mí se tensaba al pensar en la conversación que tenía que enfrentar. Sabía que no sería fácil. Decir la verdad, enfrentarlos, era como lanzarse al abismo sin red. Pero ya no podía seguir fingiendo ni callando. La traición, el desprecio, las humillaciones, todo había llegado a un punto insostenible. Elegí el momento y el lugar con cuidado, una tarde tranquila en la casa de mis padres, cuando la familia se reuniría para lo que parecía una cena normal. Quería que todos estuvieran presentes, para que no hubiera excusas, para que nadie pudiera esconderse detrás del silencio o la indiferencia. Era hora de que todos vieran la realidad, que supieran quién era realmente mi esposo y cuál había sido el papel que él había desempeñado en esa empresa familiar que tanto despreciaban. Llegué con el corazón latiendo a 1000 por hora, con mi esposo a mi lado, fuerte y sereno. Sabía que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa, pero el miedo a la reacción de mi hermana y el resto de la familia me golpeaba con fuerza. Sin embargo, ese miedo se mezclaba con una determinación que no me permitía retroceder. Cuando la cena comenzó, sentí las miradas esquivas, los comentarios velados, el aire cargado de tensión. Mi hermana, esa mujer que durante años había menospreciado a mi esposo y a mí, me lanzó una sonrisa fría, como si supiera que algo iba a pasar, pero sin imaginar qué tan profundo sería el impacto. Al terminar el plato principal, tomé aire y con voz firme comencé a hablar. Miré a cada uno de ellos a los ojos, buscando que escucharan, que comprendieran. Hay algo que necesito aclarar. Algo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Sentí que todos se tensaron y en especial mi hermana, cuyos ojos se estrecharon en una mezcla de incredulidad y molestia. Mi esposo no es ese empleado sin futuro que muchos piensan. Él es el inversionista principal que salvó la empresa familiar de la ruina. Un silencio profundo inundó la sala. Algunas bocas quedaron abiertas, otras miradas se desviaron. Nadie sabía cómo reaccionar, y yo sentí una mezcla de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. Continué con la voz más segura, explicando cómo, en secreto, mi esposo había estado negociando con el prometido de mi hermana, cómo habían firmado un contrato millonario que aseguraba la expansión internacional del negocio. Recordé cada detalle, cada esfuerzo y sacrificio que él había hecho, no para ser reconocido, sino para proteger a quienes ahora nos despreciaban. La tensión era palpable. Mi hermana, incapaz de disimular su furia, se levantó abruptamente y me acusó de traicionar a la familia, de hacer un escándalo innecesario. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sacar todo esto a la luz? ¿Quieres destruirnos?, gritó con rabia. Pero yo estaba preparada. Respondí con calma, aunque el dolor me quemaba por dentro, no busco destruir nada. Solo quiero que se reconozca la verdad. Que se deje de humillar y menospreciar a alguien que ha dado tanto por esta familia. Ya no puedo permitir que nos traten como si no valiésemos nada. Mi esposo por primera vez habló con firmeza, sin miedo a la confrontación. He estado en las sombras porque así lo decidí, para proteger y evitar conflictos. Pero no permitiré que se siga denigrando mi trabajo y mi compromiso con esta familia. La conversación se volvió un torbellino de emociones. Algunos familiares intentaron defender a mi hermana, otros se mostraron sorprendidos y confundidos. Pero lo más importante fue que por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba sobre la mesa, y nadie podía ignorarla. Sentí como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Aunque sabía que no todos me apoyarían, que algunos seguirían resistiéndose al cambio, la simple posibilidad de haber hablado con honestidad era un acto de liberación. Hubo lágrimas, gritos, reproches y también momentos de silencio. Pero también hubo un cambio invisible, un antes y un después. Al menos en mi interior, algo se había transformado para siempre. Al finalizar la reunión, mi hermana evitó mirarme, y su actitud fría persistió. Pero yo ya no me sentía vulnerable. Había plantado una semilla de verdad y respeto que, tarde o temprano, tendría que germinar. Esa noche, mientras caminaba con mi esposo bajo las estrellas, sentí que habíamos dado un paso crucial. No solo habíamos confrontado a la familia, sino que habíamos defendido nuestra dignidad y nuestro amor. Habíamos puesto en palabras lo que durante años habíamos callado por miedo. Entendí que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la sanación.
Que enfrentar la oscuridad era necesario para encontrar la luz. Que no se puede construir un futuro sólido sobre mentiras y desprecios. Y aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, sentí que por fin había comenzado a liberarme del peso de una toxicidad que me había asfixiado demasiado tiempo. Después de aquella confrontación tan intensa, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Decir la verdad había sido solo el primer paso, ahora tocaba protegernos a mi esposo y a mí, crear un espacio donde pudiéramos existir sin ser constantemente dañados. Era el momento de establecer límites claros, tanto emocionales como físicos, aunque sabía que no sería fácil y que enfrentaríamos resistencia. Lo primero que hice fue reconocer algo esencial: no podía controlar las reacciones de los demás, pero sí podía decidir qué iba a permitir. Durante años había tolerado comentarios hirientes, silencios que dolían más que las palabras, desprecios disfrazados de indiferencia. Ya no más. Tenía que poner un alto. Comencé por lo más básico: limitar la frecuencia de nuestras visitas familiares. Antes sentía que estábamos obligados a asistir a cada reunión, evento o cena, por el mero hecho de ser familia. Pero entendí que la obligación no debía ser un sacrificio para nuestra salud mental. Decidí que solo iríamos cuando realmente quisiéramos y pudiéramos mantener la calma. La familia no tenía que ser un campo de batalla constante. Explicarle esto a mi esposo fue un alivio para ambos. Nos comprometimos a respetar esos límites y apoyarnos mutuamente cuando surgieran las tentaciones de ceder por culpa o presión externa. La unidad era nuestra fortaleza. Luego establecí límites emocionales. Aprendí a identificar cuando una conversación comenzaba a desviarse hacia críticas, menosprecios o manipulación. En esos momentos, respiraba hondo, mantenía la calma y, si era necesario, me retiraba o cambiaba el tema. Ya no estaba dispuesta a entrar en juegos tóxicos ni discusiones estériles que solo alimentaban el conflicto. También aprendí a decir no. Para mí esa palabra había sido difícil de pronunciar, sobre todo con mi familia. Pero entendí que decir no no era egoísmo, sino autocuidado. Decir no a las provocaciones, a las exigencias injustas, a la invasión de nuestra privacidad. Poco a poco mi voz se fue haciendo más firme y segura. Sin embargo, no faltaron las resistencias. Mi hermana intentaba hacerme sentir culpable por no participar en cada reunión o por defender a mi esposo. Mi madre, aunque con menos confrontación, me pedía que fuera la paz en la familia, como si esa responsabilidad recayera solo en mí. Pero yo estaba decidida a no dejarme manipular. Hubo momentos duros donde el sentimiento de soledad y el miedo a perder a mi familia me golpeaban con fuerza. Pero recordaba la mirada de desprecio de mi hermana, las palabras hirientes, y comprendía que preservar nuestra salud emocional valía más que mantener una fachada falsa de unión. También descubrí el poder de apoyarme en otros espacios fuera de mi familia. Amigos, terapias, grupos de apoyo, lugares donde podía ser auténtica, expresar mis emociones sin miedo y recibir comprensión. Esa red de apoyo fue vital para fortalecer mis límites. Al principio, establecer límites me generó culpa y dudas, pero poco a poco entendí que esas sensaciones eran parte del proceso de crecimiento. Romper con patrones tóxicos siempre duele, porque estamos dejando atrás lo conocido, aunque ese conocido nos haya lastimado. Me di permiso para cuidar de mí y de mi matrimonio sin sentirme egoísta. Aprendí que el amor propio no es una opción, sino una necesidad. Y que el respeto comienza por uno mismo. Con cada límite que ponía, sentía una liberación interna. No se trataba de construir muros para aislarme, sino de crear un espacio seguro donde pudiéramos sanar y crecer. Donde el amor, la verdad y la dignidad fueran los pilares. Ahora, cuando la familia intenta cruzar esos límites, mantengo la firmeza. No respondo a provocaciones ni me dejo arrastrar por discusiones sin sentido. Mi prioridad es nuestra paz y bienestar. Sé que el camino no es lineal y que habrá días difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo siento que tenemos el control de nuestra historia. Que somos nosotros quienes elegimos cómo relacionarnos y qué permitir en nuestras vidas. Establecer límites fue, sin duda, una de las decisiones más poderosas y liberadoras que he tomado. No solo protegió nuestra relación, sino que también me ayudó a reencontrarme conmigo misma, a entender mi valor y a construir una vida más auténtica y saludable. Y aunque todavía hay heridas abiertas y retos por enfrentar,
sé que estos límites son el primer paso hacia un futuro donde el respeto y el amor genuino puedan florecer, lejos de la toxicidad que por tanto tiempo nos había consumido. Durante años la palabra familia significó para mí un mandato inquebrantable: estar presente, aguantar, perdonar, ceder. La obligación de mantener unida esa red, sin importar el costo, pesaba sobre mis hombros como una carga invisible pero pesada. Sin embargo, después de todo lo que habíamos vivido, me di cuenta de que continuar cediendo a esa obligación me estaba destruyendo lentamente. Elegir la paz sobre la obligación fue un proceso doloroso. Significaba, en esencia, renunciar a la idea idealizada que tenía de la familia perfecta, la que aparece en las fotos felices y en los cuentos. La realidad era otra, un laberinto de emociones tóxicas, manipulaciones y desilusiones que minaban mi bienestar día tras día. Hubo momentos en los que la culpa me atacaba con fuerza. ¿Cómo voy a dejar de lado a mi familia?, me preguntaba. ¿No debo sacrificarnos por ellos? ¿No se supone que la familia es para siempre? Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no podía seguir ignorando el daño que me hacían y que hacían a mi esposo. No podía seguir sacrificando mi paz por mantener apariencias. Decidir priorizar nuestra tranquilidad fue una declaración radical de amor propio. Significó poner un alto a las expectativas irreales y a las exigencias que solo me agotaban. Aprendí que no estoy obligada a soportar desprecios ni humillaciones solo porque es familia. El primer gran paso fue aceptar que la familia no siempre es un refugio seguro. A veces puede ser una fuente de dolor y estrés constante. Reconocer eso fue liberador y aterrador a la vez. Liberador porque por fin pude validar mis sentimientos y necesidades, aterrador porque implicaba aceptar que algunos vínculos no serían como soñaba. Este proceso también afectó mi identidad. Siempre me había visto como la hija responsable, la esposa conciliadora, la puente entre mi familia y la de mi esposo. Pero entendí que esa identidad no podía construirse a costa de mi salud emocional ni de mi felicidad. Elegir la paz significaba redefinirme, poner límites claros y aprender a decir no sin miedo. La decisión de distanciarnos, de no estar presentes en cada reunión o de no responder a ciertos llamados, generó tensiones y cuestionamientos. ¿Por qué te alejas? ¿No quieres a tu familia?, me preguntaban con reproche. Pero respondía con la verdad que había descubierto: los quiero, pero también me quiero a mí. Y necesito cuidar de mi paz para poder estar bien con ustedes, si es que eso alguna vez será posible. Elegir la paz sobre la obligación no fue un acto egoísta, sino un acto de supervivencia emocional. Me di permiso para priorizar lo que realmente importa: nuestra tranquilidad, nuestro amor, nuestra salud mental. Aprendí que el vínculo familiar no debe ser una cadena que nos ate, sino un lazo que nos nutra y nos dé fuerza. Esta elección también abrió la puerta a relaciones más auténticas y saludables, dentro y fuera de la familia. Me di cuenta de que puedo construir mi propia red de apoyo, rodearme de personas que respeten mis límites y valoren quién soy realmente. Esa red es ahora un refugio donde puedo ser vulnerable sin miedo a ser juzgada o herida. Al elegir la paz, también elegí un futuro diferente para mí y para mi esposo. Un futuro donde no estemos prisioneros de viejas heridas ni expectativas tóxicas. Un futuro donde podamos construir nuestra propia definición de familia, basada en el respeto, el amor sincero y la libertad emocional. Por supuesto, no es un camino fácil. Todavía hay días en los que la culpa intenta colarse, en los que la nostalgia por lo que podría haber sido me invade. Pero entonces recuerdo que la paz que ganamos vale cada lágrima, cada renuncia y cada conversación difícil. En definitiva, elegir la paz sobre la obligación fue un acto de valentía y de amor profundo, no solo hacia los demás, sino hacia mí misma. Porque aprendí que solo cuando nos respetamos y cuidamos a nosotros mismos, podemos realmente ofrecer lo mejor a quienes nos rodean. Y así poco a poco comencé a respirar de nuevo, a vivir con menos miedo y más libertad. A sentir que merezco paz, que merecemos paz, y que está bien decir no para proteger ese tesoro invaluable. Después de tomar la decisión de establecer límites firmes y priorizar nuestra paz sobre las expectativas familiares, la vida comenzó a cambiar de maneras que no esperaba. Al principio sentí un vacío extraño, como si hubiera perdido una parte fundamental de mi identidad. La familia, aunque tóxica, siempre había sido el centro de mi mundo, y alejarme de ese núcleo causó una mezcla de alivio y soledad. Las primeras semanas y meses fueron las más difíciles.
Recibí mensajes y llamadas con reproches, intentos de manipulación emocional y silencios que dolían más que cualquier palabra. Mi hermana especialmente intensificó sus críticas y miradas despectivas, como si mi decisión fuera una traición personal. Pero en medio de esa tormenta, algo empezó a florecer dentro de mí. Una fuerza silenciosa que crecía con cada día que mantenía mi postura. Poco a poco, la distancia me permitió respirar, ver con claridad y sanar heridas que había ignorado por años. Aprendí a reconocer que el amor no siempre es suficiente para sostener relaciones que se alimentan del control y el desprecio. Entendí que el verdadero amor incluye respeto, apoyo y cuidado mutuo. Con el tiempo, esa claridad me llevó a una comprensión profunda de quién soy fuera del molde familiar. Descubrí intereses, sueños y fortalezas que había dejado de lado por complacer a los demás. La distancia no solo fue un espacio físico, sino un espacio interno para reconectarme conmigo misma y con mi esposo. Nuestra relación, que había sufrido bajo el peso de las tensiones familiares, comenzó a fortalecerse. Sin la constante interferencia y crítica, pudimos construir un vínculo basado en la confianza y el apoyo incondicional. Aprendimos a ser equipo, a celebrar nuestros logros y a enfrentar juntos los desafíos. Además, comencé a rodearme de personas que realmente me valoran y respetan. Amistades que me apoyan sin juzgar y que me animan a crecer. Esa red de apoyo me dio la seguridad para seguir afirmando mis límites y cuidar de mi bienestar. Sin embargo, no todo fue un camino lineal. Hubo recaídas, dudas y momentos en que la culpa volvió a aparecer, recordándome viejas obligaciones y expectativas. Pero cada vez que eso ocurría, recurría a la reflexión y a la experiencia ganada. Sabía que elegir la paz era mi derecho y mi necesidad, no un capricho. En cuanto a mi familia, la dinámica cambió irremediablemente. Las reuniones dejaron de ser frecuentes y cuando ocurren, están marcadas por la distancia emocional que puse. Aunque todavía duele ver esa brecha, sé que es necesaria para protegerme. Con el tiempo he aceptado que no todos los lazos tienen que ser cercanos para ser válidos, y que la verdadera familia también puede ser la que elegimos y construimos con amor y respeto. Este proceso me ha enseñado a perdonar, pero no para justificar el daño, sino para liberarme del rencor que me ataba. El perdón se convirtió en un acto de sanación personal, no en una invitación a volver al ciclo tóxico. Perdonar fue soltar, dejar ir la carga para caminar más ligera. Ahora, cuando miro atrás, veo a una mujer que ha aprendido a decir basta, a poner límites claros y a proteger su paz sin sentir culpa. Una mujer que ha crecido en su autoestima, que reconoce su valor y que sabe que merece relaciones saludables y amorosas. Esta experiencia también me ha dado la capacidad de acompañar a otros que enfrentan conflictos similares. Compartir mi historia, mis miedos y mis aprendizajes me ha acercado a una comunidad donde la vulnerabilidad es fuerza y el apoyo, un refugio. Lo más importante es que he encontrado la paz que tanto anhelaba. No una paz perfecta o sin conflictos, sino una paz real, construida día a día con decisiones conscientes y amor propio. Una paz que me permite vivir con autenticidad, alegría y esperanza. El camino no termina aquí, es un proceso constante de crecimiento y aprendizaje. Pero hoy puedo decir con certeza que elegir mi bienestar sobre la obligación familiar fue el acto más valiente y liberador que he hecho. Y esa elección ha transformado no solo mi vida, sino también la forma en que me relaciono con el mundo. Porque al final, la familia no es solo sangre, sino el respeto, el amor y la paz que somos capaces de darnos unos a otros. Y yo por fin, estoy en paz.